Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de el periódico y las noticias, todo lo que debes de saber. ¿Qué es un periódico? El periódico es un medio de comunicación que contiene noticias organizadas en columnas. Si tú te das cuenta y tienes la oportunidad de explorar un periódico, te vas a dar cuenta que no es un texto como el de un libro, sino que viene de manera vertical. A eso le llamamos columna. Los periódicos son publicaciones diarias, es decir, que aparecen todos los días, ya que todos los días hay información, noticias y novedades, pero esos textos son informativos, obviamente acerca de los acontecimientos de actualidad, de importancia de alguna ciudad o de alguna comunidad o de un grupo de personas que están interesados en esas noticias. Si tienes la oportunidad de explorar un periódico, te vas a dar cuenta que tenemos una primera plana. Esa primera plana es una hoja de presentación, literalmente es la primera hoja de todo el periódico y te vas a dar cuenta que es la primera plana ya que en ella aparece el nombre del periódico, por ejemplo, el Reforma, la Jornada, el Notiver, etcétera. También aparece la fecha, es decir, el día en el que se publicó dicho periódico. También aparecen las noticias más importantes y con imágenes muy grandes y sobre todo a color. El resto del periódico se encuentra en blanco y negro. Si continúas explorando el periódico, te vas a dar cuenta que está dividido en secciones. Según el periódico que estés leyendo, pues bueno, los nombres de estas secciones pueden cambiar, pero básicamente se llaman así, policíacas. En algunos periódicos se llama nota roja o sucesos. En esta sección vamos a encontrar noticias muy lamentables como accidentes nacionales. Generalmente en los periódicos se pueden llamar política o también pueden ser noticias que vienen de otros estados de la República. Dentro de esta también se encuentran las internacionales, es decir, noticias muy importantes, pero de otros países. Encontramos la sección de sociales, es decir, la farándula, los artistas, los cantantes, los actores. También podemos encontrar la cartelera del cine de tu ciudad, en donde muestran los horarios de las películas, y también podemos encontrar los horóscopos, es decir, si eres Sagitario, Géminis, Piscis, bueno, te dicen qué tal te va en el trabajo, en el dinero, etcétera. Y también en esta sección podemos encontrar lo cultural, es decir, algún evento de teatro, de algún museo, etcétera. Tenemos la sección de deportes, que bueno, su nombre lo dice, si hubo algún partido de fútbol, de básquetbol, cualquier situación con referencia hacia los deportes. También encontramos la columna de opinión o también se llama editorial, que generalmente es algún reportero o alguna persona muy importante de este medio que emite su opinión acerca de alguna noticia o de algún evento que le parece importante, pues dar su opinión. Más adelante te vas a dar cuenta por qué esta sección tiene un apartado especial, ya que en las noticias no puedes emitir tu opinión o tu creencia. También encontramos la sección de clasificados. En esta sección se dedica toda completamente a los anuncios y la publicidad. Puedes encontrar acerca de veterinarias, de doctores o personas que brinden sus servicios. En algunos periódicos encontramos reportajes y entrevistas. Los reportajes son una investigación que hace algún periodista acerca de algún tema, por ejemplo, de política, del medio ambiente, etcétera. Y también entrevistas que hacen los reporteros a alguna persona, algún artista, etcétera. Pero bueno, esto es dependiendo el periódico. Bueno, y continuando con el tema,
Dentro del periódico, como te dije, pues obviamente su contenido es acerca de las noticias. Y bueno, las noticias son textos informativos que relatan sucesos que ocurrieron en un lugar o son temas muy importantes para la sociedad. Las noticias tienen una forma muy específica de escribirse. De hecho, deben hacerse de tal manera que se puedan responder las siguientes preguntas: ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde ocurrió? ¿Y quiénes estuvieron involucrados? Cuando vas a dar una noticia, y por ejemplo, acerca de un museo que acaba de abrir una nueva exposición, tú no puedes decir, acaban de abrir un nuevo museo en la Ciudad de México y está muy bonito. No, tienes que explicar qué pasó, qué hicieron, cuándo fue, en dónde se encuentra ese museo. También tienes que decir si, por ejemplo, llegó algún artista o si llegó el gobernador, el presidente a hacer la inauguración del lugar. O sea, imagínate que la noticia es como un chisme, ¿no? Cuando a ti te cuentan un chisme, pues quieres saber toda la información, ¿no? Así, el lujo de detalle. Bueno, pues así pasa con las noticias, nada más que las noticias, pues bueno, digamos que es como un chisme, pero de manera más formal, ¿no? Algo escrito. Bueno, pues en las noticias generalmente están escritas en tiempo pretérito, es decir, en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque fue algo que ocurrió ayer o antier. No puede ser una noticia que ocurrió hace un año o 3 años o un mes, porque técnicamente ya es un tema un poco viejo y día con día van saliendo temas importantes, pueden salir pues eventos desafortunados como algún accidente, etcétera, ¿no? Trágicos, ¿no? Generalmente los verbos en pasado, pues bueno, van acentuados. Aquí tenemos un ejemplo y dice, un sismo de 6.9 grados Richter sacudió. Y ahí está el verbo, sacudió, o sea, ayer, antier. Sacudió Baja California a las 12:56 horas. Perfecto. Entonces, pues si tú lees un periódico te vas a dar cuenta que siempre son verbos en pasado. Y pues bueno, dentro de la forma de la escritura de una noticia encontramos algo que se llama voz pasiva. Esto de la voz pasiva sí lo puedes encontrar y lo puedes percibir generalmente en los títulos de las noticias. Yo, en lo personal, no te recomiendo escribir o seguir la voz pasiva para redactar los títulos de tus noticias, ya que generalmente puede malinterpretarse o confundirse. Bueno, vamos a ver de qué se trata la voz pasiva. En sí es tomar el sujeto, o sea, el sujeto pasivo, quien no hace o quien no recibe la acción, y lo vamos a mover de tal manera que ahora tome la acción de la frase, ¿no? De la oración. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo en voz activa. Fíjate muy bien en los colores para que veas cómo se modificó el orden de esta frase. En perfecta teoría, todo mundo cuando habla lo diría así. El presidente inauguró la feria del libro. Pero en las noticias, en los titulares, se emplea la voz pasiva y queda de la siguiente manera. La feria del libro fue inaugurada por el presidente. Como pudimos ver en este ejemplo, el presidente, digamos, es el sujeto activo y el sujeto pasivo sería la feria del libro, es decir, quien recibe toda la acción. Pues ahora hay que cambiarlo de tal manera que quien era pasivo ahora sea alguien más activo. Por eso el ejemplo queda de esta manera. La feria del libro fue inaugurada por el presidente. Es más o menos como cambiar o invertir los papeles dentro de la frase. Te voy a dar otro ejemplo. Si yo quiero decir que en la escuela Benito Juárez organizaron una tardeada, yo lo diría justamente así. Pero si lo quiero cambiar a voz pasiva, el ejemplo queda: la tardeada fue organizada por la escuela Benito Juárez. También dentro del periódico encontramos algo que se llaman las frases adjetivas. Aquí lo importante es que sepas qué es un adjetivo. Un adjetivo es una palabra de acompañamiento que te va a ayudar a expresar cualidades, tiempo, formas, etc. Te indica la forma en la que se hacen las cosas. Y aquí tenemos dos ejemplos.
El portero se movía con gran destreza. Entonces, cuando tú explicas que se movió rápido, fue increíble, muy bueno, muy interesante, ese tipo de palabras, de frases, pues te ayudan a motivar al lector y a darle una idea de qué tal, cómo estuvo ese evento. Por ejemplo, según los asistentes, la Feria del Libro fue muy divertida por el show de los payasos, ¿no? Regresamos al ejemplo de la inauguración, ¿no? De la Feria del Libro. Bueno, pues estos son algunos temas que vienen dentro del periódico. Aquí te voy a poner un ejemplo de cómo se ve una noticia. Fíjate muy bien cómo tenemos aquí el título. Tenemos por este lado algo que se llama copete. El copete, digamos que es como el resumen de la noticia, lo más importante. En el caso del título, fíjate muy bien que siempre viene con letras grandes, llamativas, y debe de ser un título que llame la atención rápidamente, porque tienes que hacer que el lector pues te lea, ¿sale? Entonces, bueno, como lector voy a leer el título, si me interesa esa noticia voy a leer rápidamente el copete, y el copete digamos que es como un resumen de la noticia. Es como para seguir atrapando al lector. Este puede cambiar de nombres, pero bueno, básicamente hay personas que le llaman entrada, por ejemplo, ¿no? También tenemos una fotografía. La fotografía es muy importante, ya que junto con el título llamas más la atención del lector y le puedes dar una idea de qué se va a tratar la noticia. Si es rápidamente de fútbol, vamos a ver a alguien de fútbol. Si es al de sociales, vamos a ver una fiesta. Si es de política, vamos a ver al gobernador, al presidente, etcétera. Bueno, dentro de la fotografía vamos a encontrar algo que se llama epígrafe o pie de imagen, que es, bueno, un pequeño texto para describir qué estás viendo en esa imagen. Pero bueno, lo más importante es el cuerpo de la noticia. Ahí en el cuerpo de la noticia tenemos que redactar utilizando verbos en pasado, tenemos que utilizar frases adjetivas, tenemos que redactarlo de tal manera que se contesten las preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, etcétera. Bueno, también dentro de la noticia hay algo que se llama la pirámide de la información. Si te das cuenta, es como un triángulo invertido en donde lo más importante, lo que más resalta de aquí es el título. Y ahí dice, buscamos llamar la atención, recoger el elemento principal de la noticia. Es decir, el título va a nacer a partir de lo que se trate la noticia, ¿de acuerdo? Bueno, en segundo lugar estaríamos encontrando la entrada, algunas personas le llaman copete, etcétera. Y bueno, este es el primer párrafo de la noticia y te da a conocer los hechos más sobresalientes. No menos importante, pero encontramos el cuerpo de la noticia, es decir, ya el desarrollo, y por último encontramos el remate. El remate generalmente es la conclusión de la noticia, pero no una conclusión de yo creo que tal carro tuvo la culpa en este accidente, no. Vamos a rematar la noticia concluyendo, por ejemplo, si vamos a hablar de un accidente, bueno, ¿qué pasó, no? Con las personas accidentadas, ¿qué pasó con qué hicieron las autoridades, qué hicieron las personas involucradas, etcétera? Eso es un remate, y bueno, ya generalmente es como para darle una finalización a toda la noticia. Bueno, yo te voy a dar una serie de recomendaciones. Lo más importante es que las noticias sean veraces, es decir, que los hechos, los sucesos deben de ser verdaderos y verificables. No puedes mentir en una noticia, no puedes decir, aquí hubo un choque ayer y hubo tantas personas lesionadas. No lo puedes decir, porque la persona que lea el periódico y que viva cerca de ese lugar va a decir, no es cierto, ayer no hubo este accidente. Es como engañar a la población. También la noticia tiene que ser clara, los hechos deben de ser coherentes y autorizados por el entrevistado. Es decir, cuando un reportero, un periodista llega al lugar, al
a una fiesta, a un accidente, etcétera, tiene que ir preguntándole a las personas, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo este accidente? ¿Cómo está la fiesta? Etcétera. Y las personas, si acceden a darte información, pues vas anotando la información, pero si las personas se alejan de ti es porque no quieren formar parte de esa noticia. También las noticias deben de ser breves, no pueden ser de 3, 4 planas del periódico porque realmente nadie lo leería, realmente serían muy pocas las personas que quisieran seguir leyendo una noticia que es tan grande. Sobre todo las noticias deben de ser actuales, de hechos importantes, recientes, novedosos, de moda. Tiene que ser novedosa, tiene que ser interesante para que puedas llegar y conectarte con el lector desde sus emociones, hacerle imaginar cómo estuvo ese evento, esa fiesta, ese partido de fútbol o ese accidente o la política. Bueno, también te recomiendo que al escribir tu noticia debes contestar esas preguntas que te decía anteriormente, qué, cómo, dónde, por qué, utilizar verbos en pasado, recuerda que algunos pues llevan su acento. Es muy importante utilizar los signos de puntuación, ya que en los signos de puntuación lo que serían las comas, los puntos te van a ayudar a cambiar de idea, a especificar, etcétera. Realmente aquí en las noticias esto de los signos de puntuación, si lo sabes utilizar, te va a ayudar muchísimo porque le va a dar un buen carácter, una buena estructura a tu noticia, y si no sabes utilizarlo, pues tienes que buscar una manera de aprenderlo, porque si no tu noticia no se va a entender e incluso tal vez puedes dar a entender algo más grave de lo que es, ¿no? O algo más interesante, o tal vez ni siquiera le des la importancia a esa noticia. Bueno, también te recomiendo evitar repetir frases o hechos, ¿no? Evitar decir, el carro chocado y el carro chocado. También te recomiendo agregar fotografías e imágenes que respalden lo que estás diciendo, ¿no? Es una manera de comprobar que lo que tú estás diciendo, que lo que tú investigaste, pues sí está pasando. Y por último, pues te recomiendo evitar mentir, inventar o poner juicios de valor. Es decir, en las noticias tú tienes que redactarla de tal manera que pues expongas la verdad. Tú no puedes decir, este carro tuvo la culpa, esta fiesta estuvo muy fea, a mí no me gustó, la exposición de fotografías del museo está horrible o está muy buena, y alguien que lo lea diga, no, pues voy a ir al museo y la verdad no esté tan, o no le guste, ¿no? Entonces tienes que evitar poner esos juicios de valor. Por eso te decía que la noticia tiene que ser objetiva, veraz, es decir, verdadera. Pues bueno, esto han sido todas las recomendaciones y toda la información que debes de conocer acerca de este tema. Espero que este video te haya gustado y que te sirva muchísimo. Nos vemos.